La nieve caía con un silencio tan espeso que parecía tragar los sonidos del mundo. El bosque, cubierto por un manto blanco, se extendía sin fin bajo un cielo gris y pesado, y entre los árboles torcidos avanzaba ella, una figura diminuta en medio de la inmensidad. Su nombre era Eleanor, una maestra que había viajado desde el este con la promesa de un pequeño puesto en una escuela de frontera, pero el tren se había detenido antes de llegar. La diligencia se perdió, y ahora solo quedaba la nieve, el viento y el miedo. Cada paso que daba era una lucha. Sus botas se hundían hasta las rodillas y sus dedos estaban entumecidos. Pensó que moriría allí, sola, en ese silencio helado donde ni los lobos se atrevían a aullar. Cuando cayó de rodillas, la nieve le besó el rostro con su frío mortal. Su respiración se volvió un vapor frágil, y mientras la oscuridad comenzaba a cerrarle los ojos, oyó el sonido imposible, el golpe de cascos, el crujido de ramas partidas por una presencia viva. Quiso gritar, pero su voz ya era solo un hilo roto. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue una sombra sobre el blanco, un hombre montado en un caballo oscuro envuelto en pieles, con el rostro pintado y los ojos como brasas encendidas. Despertó junto a un fuego. La cueva olía a humo, piel curtida y nieve derretida. Había una manta gruesa sobre su cuerpo y una figura sentada cerca, observándola en silencio. Su piel era de un tono cobrizo que el fuego hacía brillar como metal. Llevaba el cabello trenzado, los pómulos altos y una cicatriz fina que cruzaba su mejilla izquierda. No hablaba. Solo la miraba. Eleanor intentó incorporarse, pero el cuerpo no le obedeció. El hombre se acercó, le ofreció un cuenco de caldo tibio y dijo con una voz baja, lenta, marcada por un acento que parecía venir del mismo suelo: «Bebe». Ella lo miró con recelo, pero bebió. El líquido le quemó la garganta y le devolvió un poco de calor. Quiso preguntar su nombre, pero el apache, porque supo que lo era por sus adornos, por el cuchillo de piedra en el cinto y por esa mirada que no conocía el miedo, se limitó a responder: «No preguntes todavía. Respira primero». El fuego crepitó entre ellos. Afuera, la tormenta seguía golpeando el mundo, pero dentro de esa cueva había una quietud que Eleanor no había sentido jamás. La forma en que él la observaba no era de amenaza ni de deseo, sino de algo más antiguo, más insondable. Había compasión, sí, pero también una especie de melancolía, como si aquel hombre supiera que cada vida que salvaba le costaba una parte de la suya. Cuando por fin pudo hablar, Eleanor le agradeció. Él asintió sin decir nada. Su silencio era una lengua distinta, hecha de gestos, respiraciones y miradas que decían más que las palabras. Al caer la noche, el fuego se volvió el único color del mundo. Ella le preguntó cómo se llamaba. Tahan, respondió. Significa protector. La nieve afuera comenzó a amainar, y en el reflejo del fuego Eleanor vio que los ojos de Tahan no eran fieros como los hombres del este la habían hecho creer de los apaches. Eran tristes como los de alguien que había perdido demasiado. «¿Por qué me salvaste?», preguntó ella. Él apartó la mirada, observando el fuego como si en sus llamas se escondiera la respuesta. «Porque no se abandona lo que la tierra arroja al viento». Esa frase quedó suspendida entre ellos. Eleanor no la entendió del todo, pero la sintió, como se siente el calor en los huesos. Durante horas ninguno habló. Solo se escuchaba el viento afuera y el crujido de la leña. Y en esa soledad compartida, algo comenzó a cambiar. Él se levantó, le colocó más leña al fuego, y antes de recostarse en el rincón opuesto, le dejó una piel más sobre los hombros. Sus manos rozaron las de ella apenas un instante, pero fue suficiente para encender algo que ni la nieve pudo apagar. Esa noche, mientras dormía, Eleanor soñó con un lobo que caminaba junto a ella por un bosque infinito, y cada vez que el animal giraba la cabeza, veía los ojos de Tahan brillando como fuego bajo la tormenta. Cuando despertó, la tormenta había cesado. Afuera, el amanecer pintaba el mundo de plata, pero lo que más la sorprendió no fue el silencio ni la calma después del caos, sino la sensación de que su vida había cambiado para siempre, sin saber aún cómo. En la distancia, el eco de un tambor resonaba débil, como si el corazón de la montaña palpitara bajo sus pies, y Eleanor, sin entender por qué, sintió que aquel sonido no presagiaba salvación, sino destino.
Los días siguientes fueron una sucesión de amaneceres blancos y noches de fuego y silencio. La cueva se convirtió en un refugio, un pequeño universo donde el tiempo parecía haberse detenido. Eleanor recuperaba las fuerzas lentamente, aprendiendo los gestos de su salvador sin que él necesitara palabras. Tahan no era un hombre de conversación. Sus frases eran cortas, su voz baja, pero cada movimiento suyo tenía un significado. Cuando colocaba más leña en el fuego sin mirarla, era su modo de decir, te cuido. Cuando se alejaba a cazar bajo la tormenta, era su manera de prometer, volveré. Y cuando ella lo observaba desde la entrada, mientras el viento arrastraba copos como cuchillas de hielo, comprendía que en aquel hombre había un misterio que la atraía y la asustaba a partes iguales. Eleanor empezó a ayudarlo con pequeñas cosas, a secar la carne sobre piedras calientes, a limpiar las pieles, a mantener el fuego vivo mientras él cazaba. Al principio, Tahan aceptaba su ayuda en silencio, pero con el tiempo cada gesto compartido fue abriendo un espacio entre ellos. Una mañana, mientras ella intentaba encender el fuego con manos torpes, él se acercó por detrás y colocó sus manos sobre las suyas. El contacto fue leve, pero la electricidad que recorrió su cuerpo la dejó sin aliento. No así, dijo con voz casi inaudible. Deja que el aire respire entre las ramas. El fuego no nace del apuro, sino del cuidado. Ella asintió, observando cómo sus dedos, curtidos y firmes, acomodaban la madera con una delicadeza inesperada. Cuando las llamas por fin prendieron, Tahan se apartó, y Eleanor pensó que nunca había visto algo tan hermoso como ese fuego que ambos habían creado juntos. Con los días, empezó a notar los pequeños detalles. La manera en que él miraba el horizonte cada amanecer, como si buscara un recuerdo perdido. La forma en que tocaba el suelo antes de salir, murmurando palabras que ella no comprendía. El modo en que sus ojos se endurecían cada vez que oía el eco distante de un rifle. Había en Tahan una tristeza antigua. Y aunque Eleanor no conocía su historia, la sentía, la respiraba con cada silencio. Una tarde, mientras la tormenta rugía afuera, Eleanor se atrevió a preguntarle por su pueblo. Él permaneció largo rato en silencio, mirando el fuego. Luego habló, no con rencor, sino con una calma que dolía. Ya no hay pueblo, dijo. Solo nombres que el viento entierra. Mi gente fue cazada como lobos. Los soldados no distinguen entre hombre y bestia cuando la nieve les cubre la vista. Eleanor bajó la mirada. Las palabras se clavaron en ella como agujas de hielo. Comprendió entonces que aquel hombre no solo la había salvado del frío, sino que cargaba sobre sus hombros la soledad de todo un pueblo desaparecido. Lo siento, susurró ella. Tahan negó con la cabeza. No sientas. Escucha, dijo. El dolor no pide compasión, pide memoria. Esa noche Eleanor no pudo dormir. El fuego se había apagado, y solo el resplandor tenue de la luna iluminaba su rostro. Lo observó en silencio, dormido junto a la pared de piedra, su respiración tranquila, su cuerpo cubierto por una manta de piel. En ese instante comprendió que lo amaba, no con el amor impetuoso de la juventud, sino con la ternura callada de quien ha encontrado algo que no sabía que buscaba. Pero junto a ese amor, nacía el miedo. Sabía que el mundo fuera de aquella cueva no los perdonaría. Una mujer blanca y un apache juntos eran una afrenta que las leyes del oeste castigaban con sangre. Y sin embargo, cada vez que Tahan la miraba, ella sentía que todo lo que había aprendido sobre lo correcto y lo prohibido se deshacía como nieve al fuego. Al amanecer, él regresó con un ciervo sobre los hombros. Su fuerza era silenciosa, casi animal. Cuando la vio despierta, le sonrió por primera vez. Fue una sonrisa leve, fugaz, pero suficiente para que Eleanor olvidara que existía el miedo. Cuando la nieve se vaya, te llevaré al sur, le dijo. Hay un río allí. Las flores nacen antes que el hielo se derrita. Allí estarás a salvo. Eleanor no respondió. Sabía que a salvo no significaba juntos. Pero en lugar de preguntar, se acercó, tomó su mano y la llevó al corazón. ¿Y tú? Preguntó. Tahan bajó la mirada. Yo pertenezco a la nieve. Durante los días siguientes, el vínculo entre ambos se volvió una danza silenciosa. No necesitaban palabras. A veces, él le contaba viejas leyendas apache mientras el fuego crepitaba, sobre espíritus que habitaban las montañas,
sobre lobos que guiaban las almas de los perdidos. Eleanor lo escuchaba fascinada, y a veces creía ver en sus ojos un brillo de algo que no era humano, como si parte de su alma aún caminara entre los fantasmas de su gente. Una noche, el viento cesó por completo. La cueva se llenó de un silencio tan puro que parecía un hechizo. Tan se acercó a ella, la miró a los ojos y susurró: «Eleanor, seré suave». Fue una promesa y una despedida al mismo tiempo. Sus manos la tocaron como quien toca algo sagrado, y en medio de la nieve, el frío no existió más. El fuego que nació entre ellos no necesitó palabras ni nombres, solo el sonido de la respiración, el temblor del aire, el roce de la piel contra la piedra caliente. Afuera, el mundo dormía bajo un manto blanco, pero dentro de la cueva el tiempo se detuvo, y la nieve, por primera vez, no parecía fría. Al amanecer, ella despertó con su cabeza sobre el pecho de él. Su corazón latía lento, como el tambor lejano que había oído aquella primera noche. Pensó que nada podría romper esa paz, pero Tahan la miró con los ojos tristes de quien ya conoce el final antes de que empiece. «La nieve se está yendo», dijo, «y con ella también debo irme». Eleanor quiso hablar, suplicar, prometer que lo seguiría, pero algo en la voz de Tahan le hizo comprender que las promesas no podían salvarlos del destino. El deshielo llegó como un suspiro que nadie pidió. Primero fueron las gotas tímidas cayendo desde el techo de la cueva, luego el rumor constante del agua que nacía bajo el hielo. En el bosque, los árboles comenzaron a liberar su aroma, y los ríos despertaron corriendo con fuerza entre las piedras. Pero aquella vida que regresaba no trajo alegría. Eleanor lo sintió en la mirada de Tahan. Cada día que el hielo se derretía, el tiempo que les quedaba juntos también lo hacía. El aire se volvió más suave, y con él vinieron los ecos lejanos de la frontera. Un disparo en la distancia, un caballo, voces humanas. Tan empezó a salir con más frecuencia, desapareciendo por horas. Cuando regresaba, traía menos palabras y más silencio. Eleanor sabía que algo ocurría allá afuera, algo que él no quería decirle. Una tarde, lo vio regresar con la mirada perdida. En su mano llevaba una insignia de metal manchada de sangre. La arrojó al suelo sin decir nada. Eleanor la reconoció. Era de los soldados que patrullaban la zona, hombres que cazaban apaches como si fueran animales salvajes. «Vendrán», dijo él finalmente sin mirarla. «Buscarán al que mató a su teniente». Eleanor sintió un frío más hondo que cualquier tormenta. «¿Fuiste tú?» Tan respiró hondo. «Defendí mi tierra. Mi hermano. Ya no quedan muchos de los nuestros, pero no dejaré que terminen de borrar nuestros nombres». El fuego del hogar chispeó entre ellos, lanzando sombras sobre las paredes. Eleanor lo observó en silencio, viendo en su rostro el peso de una guerra que no era suya, pero que lo consumía como una herida abierta. Quiso tocarlo, pero él dio un paso atrás. «No quiero que te vean conmigo. Si te encuentran dirán que me seguiste, que eres traidora. Te colgarán por menos. No me iré», respondió ella firme. Tahan cerró los ojos y un temblor recorrió su mandíbula. Se acercó y apoyó su frente contra la de ella. Su voz se quebró apenas. «Eleanor, tú no entiendes. El mundo no perdona a quien ama a un hombre marcado». Ella lo abrazó, y en ese gesto estaba toda la verdad que las palabras no podían contener. No había futuro, pero había ahora, y ese ahora era lo único que los mantenía vivos. Esa noche el fuego fue testigo de su silencio. Ella lo observó mientras él afilaba su cuchillo, mientras limpiaba el arco y contaba las flechas con la calma de quien se prepara para morir. El sonido de la piedra sobre el metal se mezclaba con el viento, y cada chispa que saltaba era un segundo que se iba. Cuando terminó, Tahan la miró y dijo: «Si no regreso al amanecer, sigue el río hacia el sur. Te llevará a los campos. Allí hay una cabaña abandonada. Estarás a salvo». Eleanor negó, pero él no la dejó hablar. Puso un dedo sobre sus labios. «Seré suave. Como el viento cuando pasa, recuérdame así». Ella lloró, y él la besó, lento, profundo, como si quisiera grabar su alma en la de ella. No hubo promesas, solo ese beso que ardió más que el fuego. Al amanecer, la cueva estaba vacía. Solo quedaba el olor del humo y una huella en la nieve que comenzaba a derretirse. Eleanor esperó todo el día, luego 2, luego 3. Cada amanecer era un golpe.
Cada atardecer una herida. Rezaba en silencio, aunque ya no sabía a quién. Al cuarto día oyó los cascos. Corrió hasta la entrada. No era Taján, eran soldados. 5 hombres con uniformes cubiertos de barro, rifles al hombro y el odio en la mirada. ¿Dónde está el apache?, gritó el que parecía el jefe. Eleanor sintió que la garganta se le cerraba. No sé de quién habla. Uno de los hombres la empujó contra la roca. No mientas, mujer. Dicen que una maestra desaparecida fue vista con él. El asesino del teniente. Eleanor tembló, pero no habló. Les vio registrar la cueva, voltear sus pocas pertenencias, patear las cenizas del fuego que habían compartido. Uno de ellos encontró una trenza de cuero atada con plumas. La levantó y sonrió con desprecio. El salvaje sí estuvo aquí. El jefe la miró con una mueca. Si vuelve, dile que el hombre que mató no murió tan fácil. Y que vendremos por él, y por la mujer que lo esconde. Cuando se fueron, Eleanor cayó de rodillas. La cueva olía a metal y miedo. Afuera, la nieve seguía derritiéndose, y el mundo parecía más vacío que nunca. Al anochecer, oyó un sonido débil, un caballo que se acercaba lentamente. Corrió hacia el bosque y lo vio. Era Taján, tambaleante con la camisa rota y una herida abierta en el costado. El caballo caminaba despacio, casi sin fuerzas. «¡Taján!», gritó ella. Él levantó la vista y su sonrisa fue un suspiro. Sabía que esperarías. Cayó antes de llegar a la entrada. Eleanor corrió. Lo sostuvo entre sus brazos, sintiendo la sangre caliente empapándole las manos. «No hables, por favor. Te salvaré». Taján negó con la respiración entrecortada. «No, ya me salvaron una vez. Fue aquella noche. Contigo». Eleanor lloró llamándolo, rogando al cielo que no se lo llevara, pero la nieve, cruel y serena, volvió a caer, cubriéndolos a ambos bajo un silencio eterno. Antes de cerrar los ojos, Taján susurró: «Cuando el río florezca, búscame allí. Seré el viento que acaricia el agua». Y el fuego que los unió se apagó con su último aliento. El invierno tardó en irse, como si se negara a abandonar el lugar donde un alma acababa de rendirse. Durante días la nieve siguió cayendo suave, silenciosa, envolviendo el cuerpo de Taján en un sudario blanco. Eleanor no tuvo fuerzas para enterrarlo de inmediato. Se quedó junto a él, sosteniendo su mano ya fría, escuchando el murmullo del viento que entraba por la boca de la cueva. No lloraba. El dolor era tan hondo que las lágrimas ya no encontraban salida. Cuando por fin pudo moverse, cavó con sus propias manos. La tierra estaba dura, helada, pero no se detuvo. Cada golpe de la pala era una súplica, una confesión, una despedida. Enterró a Taján en el lugar donde el sol nacía entre los pinos, y sobre la tumba colocó su trenza de cuero, la que había guardado desde la primera noche. Luego se arrodilló y murmuró: «El río florecerá y allí te buscaré». El viento sopló como si respondiera a sus palabras, moviendo la nieve sobre la tumba, borrando lentamente el rastro de todo lo vivido. Eleanor permaneció allí hasta que sus labios se entumecieron, hasta que el frío la obligó a volver a la cueva. Pero el refugio ya no era hogar, solo una cáscara vacía llena de recuerdos. Cada rincón hablaba de él. La piedra donde afilaba su cuchillo, la manta que compartieron, el aroma del humo que aún flotaba en el aire. Los días se mezclaron con las noches. A veces despertaba sobresaltada creyendo escuchar su voz. Otras, salía bajo la nieve siguiendo huellas que solo existían en su mente. Se convirtió en sombra de sí misma, un espectro que vagaba entre los árboles esperando un milagro que no llegaría. Pasaron las semanas. El deshielo se extendió, y los primeros brotes verdes comenzaron a asomar entre la nieve. Eleanor comprendió entonces que debía cumplir su promesa. Preparó un pequeño hatillo, tomó la manta que Taján había usado la última noche y comenzó a caminar hacia el sur, siguiendo el curso del río, tal como él le había dicho. El paisaje cambiaba con cada paso. Los árboles se volvían más altos, el aire más tibio, y los pájaros regresaban poco a poco. Pero en su interior, el invierno seguía vivo. Dormía junto al agua, bajo las estrellas, hablando con el viento como si fuera él. Algunas noches soñaba que Taján la esperaba del otro lado del río, con los brazos abiertos y esa sonrisa triste que nunca olvidaría. Pero al despertar,
Solo quedaba el rumor del agua y el eco de su nombre perdido. Una tarde, llegó al lugar donde el río se ensanchaba y el sol hacía brillar las flores silvestres. Recordó sus palabras: «Cuando el río florezca, búscame allí». Se arrodilló, tocó el agua fría y sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No sabía si era fe o locura, pero juró que en la corriente vio reflejado su rostro, como si el río la mirara con los ojos de Taján. «Estoy aquí», susurró. El viento respondió con un murmullo suave entre los árboles. Eleanor cerró los ojos y dejó que el aire le acariciara el rostro. Por un momento, creyó sentir el roce de su mano sobre la piel, la misma ternura de aquella noche, y por primera vez desde su muerte sonrió, aunque el corazón le doliera. Durante los meses siguientes, se quedó allí, viviendo junto al río. Construyó una pequeña cabaña con madera caída, cultivó flores, y cada amanecer hablaba al agua como si conversara con él. Los aldeanos que pasaban por la zona decían que una mujer blanca vivía sola, que nunca iba al pueblo, que hablaba con los espíritus. Algunos la llamaban loca, otros la viuda del Apache. Ella no corregía a nadie. Los nombres ya no importaban. A veces los soldados pasaban cerca. Eleanor se escondía entre los árboles, observándolos con la misma mezcla de miedo y desprecio que había aprendido de Taján. Sabía que si la encontraban, su historia terminaría igual que la de él, pero ya no temía a la muerte. Había entendido que el amor no moría con el cuerpo. Seguía flotando, como el humo del fuego que se niega a desaparecer. En las noches de luna llena, cuando el agua brillaba plateada, solía dejar caer una flor en el río. Era su manera de hablarle, de decirle: «Sigo aquí, no te olvidé». Y en cada flor que desaparecía corriente abajo, Eleanor encontraba consuelo. Sin embargo, la soledad se volvió un peso insoportable. Su voz comenzó a quebrarse, sus manos temblaban al amanecer. El cuerpo, débil por la falta de comida y descanso, empezó a rendirse, pero su espíritu no cedía. Cada día caminaba hasta la orilla, esperando ver en la superficie la sombra del hombre que amó. Una mañana, el sol se filtró entre las nubes, y el río estaba más brillante que nunca. Eleanor caminó descalza hasta el borde, sintiendo la corriente en sus pies. Cerró los ojos, extendió los brazos y susurró: «Seré suave, como tú». Dio un paso más. El agua la envolvió con un frío que no dolía, sino que abrazaba. El murmullo del río se mezcló con el latido de su corazón, hasta que ya no hubo diferencia entre uno y otro. Mientras el mundo se disolvía en luz, creyó escuchar su voz, clara, cercana, como aquella primera noche bajo la nieve. «Eleanor, el viento te encontró». Y así, en el mismo río donde había prometido esperarlo, Eleanor desapareció entre los reflejos del agua y el amanecer, como una flor que el amor había convertido en eternidad. Pasaron los años, y el mundo cambió como cambia siempre sin pedir permiso. Las rutas del ferrocarril se extendieron por los valles. Los pueblos crecieron y los hombres del este levantaron casas donde antes solo había bosque y silencio. Nadie recordaba ya las guerras con los apaches, ni los nombres de los que murieron en la nieve. Solo el río seguía igual, fiel a su curso, reflejando las montañas y las estrellas, como si guardara los secretos que el tiempo intenta borrar. Pero en los inviernos más duros, cuando la nieve cubría los caminos y los lobos bajaban de las colinas, los aldeanos aún hablaban de la mujer del río. Decían que, al caer la noche, una figura blanca caminaba por la orilla, descalza, con el cabello suelto y una manta oscura sobre los hombros. Algunos aseguraban haberla visto inclinarse sobre el agua, como si buscara algo o alguien que la llamaba desde el fondo. Otros juraban que escuchaban su voz, un susurro bajo, triste y dulce, repitiendo una sola frase: «Seré suave». Y los más viejos respondían al fuego del hogar que aquel susurro no era solo el de una mujer, sino también el del viento que cruzaba las montañas, la voz de un espíritu que nunca abandonó la tierra. Años después, un cazador del pueblo de Silver Pines contó que una noche se refugió cerca del río durante una tormenta de nieve. El frío era insoportable, y encendió un fuego para no morir congelado. De pronto el viento cambió, y entre los copos oyó pasos. Levantó la vista y vio dos figuras acercándose desde la niebla. Una mujer envuelta en luz
y un hombre de piel cobriza que caminaba a su lado. Ella lo miraba con ternura, él con orgullo sereno. No hablaban, pero el aire vibraba con una melodía invisible. El cazador juró que no sintió miedo, solo una paz tan profunda que olvidó el hambre y el dolor. Al amanecer, las figuras habían desaparecido. En el lugar donde habían estado, el cazador encontró una flor blanca, fresca, imposible en pleno invierno. La llevó al pueblo y desde entonces, cada vez que la nieve caía sobre el río, los niños dejaban flores en la orilla, diciendo, «Es para los que se amaron en el hielo». El sacerdote del pueblo intentó borrar aquella costumbre. Decía que era superstición, que los espíritus no regresan, pero incluso él, una noche, mientras caminaba solo bajo la tormenta, oyó el sonido de un tambor lejano, un ritmo suave que se mezclaba con el viento, y juró haber sentido una mano cálida posarse sobre su hombro. Desde entonces nunca volvió a hablar mal de los muertos. Con el tiempo la historia se volvió leyenda. Algunos decían que la mujer era una maestra que se había perdido durante una tormenta, y que el espíritu de un apache la había salvado. Otros afirmaban que fue ella quien lo salvó a él, enseñándole a amar a quien el destino le había negado. Nadie sabía la verdad, pero en el silencio de las noches nevadas el río seguía cantando, y su murmullo parecía decir el nombre de ambos. Tahan. Eleanor, un anciano apache que vivía en la colina más alta, último de su clan, solía bajar al río cada primavera. Decía que ese era un lugar sagrado, donde el amor había derrotado al tiempo. Hablaba a los jóvenes sobre el hombre llamado Tahan, que significaba protector, y sobre la mujer de ojos tristes que vino del este y eligió morir en el agua antes que vivir sin él. Los niños lo escuchaban en silencio, hipnotizados, y cada uno prometía nunca olvidar sus nombres. El amor verdadero, decía el anciano, no pertenece a los hombres ni a los dioses. Es un fuego que ni la nieve puede apagar. Y mientras hablaba, el viento soplaba entre los pinos, como si repitiera sus palabras. Con los años, el río cambió su curso, y el lugar donde Eleanor había construido su cabaña quedó sepultado bajo el agua. Pero en los días claros, cuando el sol se reflejaba sobre la superficie, algunos aseguraban ver, por un instante, dos sombras caminando tomadas de la mano entre los reflejos, uno alto con la mirada de fuego, la otra, con el cabello ondeando como un manto de luz. Los viajeros que pasaban por allí contaban que, al caer la noche, el viento se detenía justo antes de que comenzara la tormenta, como si el cielo contuviera el aliento para escuchar algo antiguo, y entonces desde algún rincón invisible de las montañas se oía un susurro que flotaba sobre la nieve. Seré suave. El eco recorría el valle, acariciando los árboles, las piedras y el agua. Algunos decían que era solo el viento, otros que era la voz de los que se amaron más allá del miedo. Pero todos, incluso los incrédulos, bajaban la cabeza al escucharlo, porque en ese sonido había algo más fuerte que la fe, la certeza de que el amor deja huellas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Y así, cada invierno, cuando las primeras nieves cubren el bosque y el río se adormece bajo su manto blanco, los aldeanos aún dejan flores blancas en la orilla. Nadie recuerda quién empezó la tradición, pero todos saben por qué lo hacen. Dicen que mientras haya una flor flotando en el agua, Tan y Eleanor seguirán caminando juntos, invisibles pero presentes, cuidando el valle, protegiendo a los perdidos, recordando al mundo que el amor verdadero no muere. Se transforma en viento, en agua, en nieve, en susurro. Y cuando el viento pasa entre los pinos, si uno escucha con el corazón puede oír la promesa que los unió por siempre. Seré suave, y tú serás mi fuego.